Buenas tardes, queridos hermanos de la familia de IBE. Estamos agradecidos con Dios por las bendiciones que Él nos da, por la protección, la provisión. Y en esta tarde estamos agradecidos con Dios y con ustedes por su participación en este estudio. Le damos gracias a nuestro pastor Fabio por dejarnos participar en esta forma especial con nuestra iglesia, porque el propósito principal es que queremos servir al Señor más efectivamente y yo creo que siempre hay espacio para nosotros crecer y mejorar. Para empezar, yo quisiera que usted abriera su Biblia en el libro de Josué, en el primer capítulo del libro de Josué, y yo voy a leer unos versos del 6 al 8. Pero principalmente queremos hacer énfasis en el 8. Si está conmigo, pues le empezamos. Dice así la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Esa es la palabra del Señor. Amén. Y en el verso 8, que yo quería hacer énfasis, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Se parece mucho al Salmo 1, donde dice que nosotros al meditar en la ley del Señor, el Señor hará que todas las cosas nos prosperen. Una de las cosas que queremos, una de las metas que queremos alcanzar en este estudio es que queremos ser un liderazgo efectivo, un liderazgo que trae resultados. Entonces, como acabamos de leer la palabra, queremos hacer énfasis en la efectividad. Hay algunos principios de liderazgo que yo quisiera compartir con ustedes. Déjenme ver dónde estoy, porque a ver si me pasé. Ok, no importa, vamos a ver. Siervos líderes se necesitan. El otro día, conversando con el pastor Fabio, mencioné esta palabra y a él le agradó porque parece que tiene un significado como yo pienso que debe de tener. Somos líderes, pero somos siervos. Y esto no lo empecé a practicar porque mi nuera, la esposa de mi hijo, un día me regañó y me dijo: pastor, ¿qué es eso de líderes? Nosotros somos siervos de Dios. ¿Por qué no le dices siervos líderes? Entonces, desde ese tiempo en adelante estoy aprendiendo a usar, porque realmente, aunque sí tenemos características de líderes y tenemos que trabajar como líderes, pero realmente detrás de todo esto tiene que haber un corazón de siervo. ¿Amén? Entonces, nada sucede hasta que alguien proporcione el liderazgo. ¿Cuántas veces la gente dice: ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pero alguien tiene que tomar la iniciativa en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, en el campo del liderazgo, nada va a suceder hasta que alguien proporcione el liderazgo. Ahora mire, todo se edifica o se derrumba según el liderazgo. ¿Usted cree que es verdad? Amén. Yo sí creo. Un ejemplo que no es necesariamente parte de la iglesia, pero fue parte de mi trabajo como gerente en el banco. El banco tenía un dicho que empezaron a entrenar a los gerentes, de que dice que todo cae para abajo. Quiere decir que si yo soy el líder, pues lo bueno o lo malo que yo pueda ejercer como líder cae hacia abajo. Entonces tenemos una gran responsabilidad, porque sí, el liderazgo es importantísimo. Voy a decir esto con mucho respeto, pero yo me acuerdo que teníamos una escuela dominical muy concurrida, estaba progresando, y tuvimos que hacer unos cambios porque la persona que estaba enseñando esa clase, por diferentes razones, pues ya no podía seguir. Y bueno, y le dimos la oportunidad
a otra persona a que siguiera con esa clase que estaba básicamente progresando a un paso muy lindo. Pero en poco tiempo nos dimos cuenta que esa clase dejó de progresar y esa clase, actually, en vez de crecer, menguó. Por eso es que es tan importante que todo se edifica o se derrumba según el liderazgo. Y no para ser muy crítico con el hermano que estuvo a cargo, pero sí, obviamente, su estilo y su preparación no le ayudó a mantener la actividad que se estaba teniendo. Ya el pastor ha hablado en varias ocasiones de que el liderazgo es influencia, sea buena o sea mala. So, no voy a pasar mucho tiempo aquí porque esto es algo que ya hemos hablado. Algunos principios del liderazgo efectivo, dice el pastor, ya me di cuenta que en sus clases de liderazgo también con la iglesia de Palmira, pues ha hablado acerca de algunos principios que encontramos con Maxwell, es un gran líder. Y esta pregunta él la hace: ¿cómo tú sabes si tú eres un líder? Entonces la pregunta es: ¿alguien te está siguiendo? ¿Tú puedes mirar atrás a ver quién está detrás de ti? Pues obviamente si no hay nadie detrás de ti, pues nadie te está siguiendo. Pero el propósito es que el líder es el que abre camino, el que va adelante. Lo que forma un líder o lo que caracteriza a un buen líder no es su carisma, es su carácter. Sí. Carisma es como flores, carisma es de colores, carisma luce bien, suena bien, pero si detrás de eso no hay un carácter, no hay integridad, no va a trabajar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que mantener siempre en nuestras vidas es un espíritu enseñable. Entonces la pregunta es: ¿somos enseñables? Porque ninguno de nosotros lo sabemos todo. Yo creo que he estado la vida entera estudiando y cada vez que aprendemos nos damos cuenta lo tanto que todavía hay que aprender. Entonces es importante estas cosas. Siguiendo adelante, queríamos hacer énfasis en este tiempo bajo un gran ejemplo bíblico que es la vida de Nehemías. Yo me he sorprendido mucho. Yo he leído Nehemías, he estudiado Nehemías, quizás porque ahora tengo más edad o más experiencia, etc. Vamos a decirle madurez. He logrado ver que Nehemías fue un gran hombre, un gran varón de Dios, un gran líder. Recuerden que los muros de Jerusalén fueron destruidos en el 586 a.C. Y recuerden que los judíos entraron en cautiverio por 70 años. En el 516 se reconstruye el templo y por el año 458 fue otro grupo de los judíos regresó. Ahora fíjense cómo Dios trabaja y cómo pasan las cosas. Yo sugiero que cuando en estas próximas clases vamos a estar hablando de Nehemías, que se lea el libro de Nehemías. Nehemías es un gran libro con grandes enseñanzas. La Biblia nos dice que Nehemías era el copero del rey. El copero del rey era la persona que estaba encargada. Realmente era una responsabilidad muy grande, era una posición de alta confianza, porque el rey ponía su vida en las manos del copero, porque él era el que tenía que probar las cosas antes de que el rey las comiera. Es quizás para evitar que el rey se hiciera daño. Entonces quiere decir que si por casualidad iban a echar algo en la comida del rey que lo iba a afectar o lo iba a enfermar o hasta matar, el primero que lo probaba era el copero. Luce muy bonito, una gran posición, pero una gran responsabilidad. Entonces, como copero, él estaba... estoy usando mis frases porque yo quiero que usted lea el libro, pero en el libro, usando mis propias palabras, dice la Biblia que el rey se dio cuenta que Nehemías estaba triste. El rey se dio cuenta que la cara de Nehemías no era la misma, que su actitud no era la misma. Y tú sabes, eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces entre hermanos nos vemos y lo primero que nos preguntamos,
¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Por qué? Algo ha cambiado, tu cara, tu sonrisa. En este caso, el rey se dio cuenta que Nehemías estaba muy triste. Y el rey le pregunta. Y entonces dice la palabra del Señor que el Nehemías recibió malas noticias de su hermano, porque el hermano había visitado a Jerusalén y que les trajo la condición tan dura en la cual Jerusalén estaba. Los muros destruidos, había muchos problemas. Y una de las cosas que son importantes en el tiempo de donde se vivió ese tiempo es que una ciudad sin muros era una ciudad que estaba vulnerable. Que cualquiera podía venir y hacer daños a esa ciudad. Los muros en aquel tiempo eran importantísimos. Yo no he visitado muchos lugares, pero en Europa y en España había algunos lugares donde se usaban los muros. Y los muros se construían lo más fuerte posible, lo más ancho posible, porque los muros estaban considerados como la protección de la ciudad y del reino. Pero en este caso Jerusalén, ustedes saben, sufrió todas esas por las guerras y las circunstancias y no había una buena condición. Las puertas se habían quemado con el fuego, las paredes se habían derrumbado. ¿Y qué pasó? Que Nehemías oyó esas malas noticias. Pero la Biblia dice que al oír esas noticias, él se compungió de corazón. Lloró, ayunó, porque él sentía un amor muy profundo por Jerusalén. Nehemías se presentó ante el rey Artajerjes. Él pidió permiso y con el apoyo del rey, él regresa para reconstruir los muros. Acabo de decir, porque una ciudad sin muros estaba indefensa, al mismo tiempo no era un buen testimonio que, por decirlo así, el pueblo judío tenía una ciudad indefensa y sin muros. No era un buen testimonio. Sin embargo, una cosa que me llama mucho la atención de Nehemías, y yo creo que esto es una enseñanza para nosotros, porque yo quisiera que ustedes vieran esto desde el punto de vista de un siervo líder, porque Nehemías era un siervo líder, tenía una alta posición en el gobierno, pero él era un siervo, siempre demostró su actitud de siervo. Y realmente el ejemplo más grande que tú y yo tenemos es que la Biblia nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey del Universo, se despojó de su gloria y vino hacia nosotros en forma de siervo para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero fíjense, Nehemías supo apelar al rey. El rey representaba la autoridad. Ahora les voy a decir algo porque esto a mí me sirvió de mucha enseñanza, especialmente en los trabajos y diferentes lugares. Dios es un Dios de autoridad. La Biblia dice que Jesucristo recibió toda la autoridad, le fue dada, en el cielo como en la tierra. Jesucristo para nosotros es la mayor y máxima autoridad. Déjenme explicarles algo. La palabra autoridad, desde el punto de vista de Dios, no es dominio, es protección. Cuando decimos a una persona, tú estás bajo autoridad, te estamos diciendo, tú estás bajo una protección, como si fuera una sombrilla de protección. Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros hijos? La Biblia dice que nuestros hijos siempre se deben mantener bajo la autoridad de sus padres. Cuando sus hijos se salen de esa sombrilla protectora, el diablo y la vida se encarga de desviarlos. Eso es muy importante que nosotros comprendamos por qué existe la autoridad y cómo es que Dios es un Dios de autoridad. Lo que pasa es que el hombre, sin Dios, sin Cristo, ha deteriorado la autoridad, la ha prostituido, por decirlo así. Porque hoy en día, ustedes saben los problemas que estamos teniendo en el mundo con los gobiernos y con todas las cosas que están pasando, porque no se está usando la autoridad como se debe de usar. La autoridad significa protección desde el punto de vista de Dios. Nehemías supo apelar a la autoridad. ¿Por qué pregunto? ¿Por qué estoy usando esto de ejemplo?
Porque mire, en la iglesia no es un negocio. Alguna gente lo confunde como un negocio, pero la iglesia no es un negocio. La iglesia no es una organización común y corriente. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene un orden y la iglesia tiene una organización, pero es más que una organización, es un organismo. ¿Por qué? Porque la organización es meramente una organización en papel, en actuación, en cosas, pero un organismo tiene vida. La iglesia del Señor es un organismo que tiene vida, pero la iglesia del Señor debe estar sometida a su Señor, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a nosotros como siervos líderes, porque recuerden, ¿qué pasó con Cristo? Cristo se despojó de su gloria, pero no vino como rey, no vino como capitán o como alguien de mucha potencia. El Señor vino en humildad. Dice que Él se despojó de su gloria y se humilló hasta lo sumo como un siervo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, como Nehemías supo comprender su posición de siervo ante el rey, ante la autoridad, él supo usar las palabras correctas y supo cómo presentarle su situación al rey de manera que él logró alcanzar la gracia del rey. Porque muchas veces nosotros como siervos líderes, si vamos al pastor principal o diferentes cosas así, tenemos que aprender a comunicar, tenemos que aprender a presentar las situaciones, porque en la iglesia no hay competencia, en la iglesia nadie es mejor que nadie, pero los siervos debemos de modelar lo que Cristo modeló con nosotros. Entonces, por eso es que luce que Nehemías pudo alcanzar lo imposible, porque realmente si nos ponemos a ver lo que logró Nehemías para hacer en el pueblo de Dios, él lo pudo hacer por su actitud de siervo y por su comprensión de su posición delante del rey y los motivos principales de traer bendición al pueblo de Israel. En otras palabras, quizás para concluir un poquito eso, nosotros, nuestra misión como siervos líderes, es obviamente agradar al Señor, es obviamente glorificar al Señor, pero a quien servimos en el nombre del Señor es a nuestra gente. ¿Sí? No es que seamos tenientes o coroneles, no, somos siervos que servimos a nuestro hermano en el nombre de Jesús con el propósito de llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. Nehemías fue sensible hasta las necesidades de su alrededor. Como siervos líderes de la iglesia, yo me atrevo a decir que si tú y yo caminamos en cualquier iglesia, si tú eres un siervo sensitivo, inmediatamente quizás tú te vas a dar cuenta de las necesidades de esa iglesia. Nadie te puede dar una lección, ya tú te das cuenta, porque no hay lugar que no podamos mejorar. Nehemías era digno de confianza, sí, se podía confiar. Entonces nosotros como líderes, entiendan, como líderes tenemos que ser sensitivos, tenemos que saber lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que saber cómo discernir las verdaderas necesidades de la iglesia y tener la integridad que tenía Nehemías, donde éramos personas confiables. Nehemías supo responder al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre está buscando a quien usar. Amén. Hay alguien que dice, Dios no está buscando tanto tu habilidad, sino tu disponibilidad. Tú tienes que ponerte en las manos del Señor, tú tienes que buscar lo que el Señor quiere contigo. Nehemías era un varón de oración. Ahora, ¿por qué no quiero que se olvide, ¿por qué el pastor está hablando de Nehemías? Porque queremos aprender de él. Queremos ver lo que él hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, para que nosotros tengamos los mismos resultados. Porque Nehemías hizo cosas grandes para el Señor. Entonces, era un varón de oración. Cuando Nehemías recibió las noticias de su pueblo, fíjense, lo primero que hizo Nehemías fue orar.
hizo un plan, él no habló con 18 personas, él inmediatamente se puso a orar. Le digo por qué, porque no queremos dejar la oración como nuestra última opción. Cuando Nehemías recibió las noticias de su pueblo, oró, hizo duelo, ayunó y siguió orando. Pero no fue por 2 o 3 días o 2 por 3 horas. Si hacemos las cuentas, cuando yo estaba leyendo el libro y estudiando, un par de meses se pasó o más orando por lo mismo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido una razón para orar y a la semana ya nos impacientamos porque no vemos que el Señor ya está respondiendo la oración inmediatamente? Y les puedo decir algo con todo respeto, yo nunca he visto a Dios apurado. ¿Usted ha visto alguna vez a Dios apurado? Pero les puedo decir algo que ha pasado en mi vida. Siempre llega a tiempo. Amén. Llega a tiempo. Entonces, después de orar, sí, después de orar hay que actuar. Sí, porque no podemos quedarnos con las manos cruzadas. En Juan 15:5 dice la Biblia, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Lo que yo quiero que comprendamos es que Nehemías, como siervo de Dios, todo lo que él era y todo lo que él podía hacer, se lo debía a su Dios. Basaba sus oraciones en el carácter de Dios. Si usted ve, en Nehemías 1:5, él está alabando al Señor. Le está diciendo lo bueno, lo grande, lo fantástico que es Él. Mi papá tenía unas costumbres buenas. Nosotros aprendimos mucho de mi padre. Y a veces yo, como niño o joven, yo decía, pero es que ¿por qué mi papá tiene que hablar tanto de Dios? ¿Y por qué tiene que decir tantas cosas buenas de Dios? Ya las sabemos. Pero mi papá siempre decía, a Dios hay que alabarlo. Amén. A Dios hay que dejarle saber lo que nosotros creemos que es lo más fantástico para nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, si nos vamos al libro de Nehemías, esta es una Biblia nueva para mí, vamos a buscar aquí. Okay. Es que la Biblia original mía tiene 40 años. Y esta me la regaló mi esposa. Estoy tratando de darle el lugar que le corresponde. Voy a ir un momentico. Sí, vamos aquí. Si me den un chancecito nada más. Como no es una Biblia nueva, me disculpan, pero sí me acuerdo que Nehemías le estaba dando y alabando a Dios con todo su corazón. ¿Te lo puedo leer? Es que tengo ¿Lo va a leer mi esposo? Sí, lo voy a leer. Perdónenme, es que mis lentes no están tan buenos tampoco. Mi esposa lo puede leer. Ok, hermano, si usted lo tiene, por favor. Venga, que lo perdónenme. Gracias por la ayuda, hermano. Gracias. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Lo que hizo es exaltó a quién? A Dios. A Dios. El fantástico, el que cumple. Gracias, hermana. Me salvó la vida. Ahora, en el mismo pasaje, una de las cosas que hizo Nehemías fue que él confesó sus pecados y confesó los pecados de sus padres, porque él quería estar bien con Dios. Ahora, estamos viendo esto desde el punto de vista del líder. Hasta cierto sentido, yo siempre he tenido preocupación de asegurarme de que yo estoy bien con Dios. ¿Alguien ha entendido eso? Vaya, de no hacer algo fuera de lugar, no hacer algo sin la bendición de Dios o decir algo que no haya sido procesado por el amor de Dios. Primero porque no soy perfecto, no somos perfectos como líderes, pero una de las cosas más importantes como líderes que tenemos que hacer es buscar la bendición de Dios.
Amén. Amén. Arreglarnos con Él. Asegurar que tú y yo estamos parados en la roca y que entre tú y Dios no hay problema. ¿Por qué? Para que entonces las bendiciones fluyan. Entonces él confesó sus pecados, los de sus antepasados, y al mismo tiempo reclamó las promesas. Hermano, ¿cuántas promesas Dios nos ha dado en la Biblia? ¿Cuántas promesas? ¿Y cuántas promesas son para mí y para ti? Todas. Todas. Es una cuestión de aceptarlas, pero realmente Gloria a que Dios. volvemos a decir que estamos viendo esto desde el punto de vista de un siervo líder. ¿Qué hice yo? Pastor. ¿Te falta? Perdón. Siga. ¿Lo moví? Siga. Pero no, último. Ok. Bueno. Ahora, queridos hermanos, repasando la importancia de usar a Nehemías como nuestro líder, como nuestro mentor, como nuestro ejemplo. Tenemos una gran labor que hacer. Nosotros tenemos que llenarnos de responsabilidad. Nosotros tenemos que estar bien con Dios y bien con los demás. Entonces, en esta tarde, yo quisiera que usted hiciera un tiempo especial para dedicarnos al Señor, para que nuestra, por decirlo así, nuestra jornada como líder esté llena de su bendición. ¿Cuántos piensan que eso es bueno? Amén. Entonces yo voy a orar ahora y es obviamente que no los puedo recordar a todos ustedes por nombre, pero en mi corazón lo estoy recordando, los hermanos que están en México, los hermanos que están en Colombia, los hermanos que están aunque no he tenido la oportunidad de conocerlos en Perú, pero un día sí vamos a tener esa oportunidad. Amén. So, con mucho respeto yo quisiera orar por nuestros siervos líderes, por los siervos líderes de IBR, Amén. porque si todo empieza con nosotros. ¿Se acuerdan lo que yo dije que los jefes del banco decían que todo cae para abajo? Sí, de las cosas de nosotros van a caer para abajo. Entonces, si es algo bueno, va a caer cosas buenas para abajo. Pero si no hacemos un buen trabajo, no vamos a llegar muy lejos. So, en el nombre del Señor vamos a ir Señor, en oración. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, tu palabra es maravillosa. Señor, tú nos enseñas todas las cosas que queremos aprender, todas las cosas que queremos saber, que tú esperas de nosotros, lo encontramos en tu palabra. Tú nos has dado ejemplos de varones y de mujeres y hombres que te han servido desde el principio de la creación hasta ahora. Y hemos visto como tú, Señor, eres un Dios todopoderoso, un Dios que nos llama a pesar de que lo que somos, a pesar de que a veces no nos merecemos. Tú, Señor, te acercas a nosotros, nos amas, nos abrazas, nos entiendes, nos comprendes, nos levantas, nos perdonas. Señor, nosotros en IBR tenemos un gran deseo de servirte. Nosotros queremos que la Iglesia Bautista Resurrección en todas partes sea un oasis de amor primero. Amén. Que sea, Señor, un faro de luz. Sí, Señor. Donde la gente vea que hay dirección, que sabemos a dónde vamos. Señor, yo te pido por fortaleza espiritual. Yo te pido, Señor, que tú nos fortalezcas de manera que nada ni nadie nos conmueva. Porque, Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, y lo sabemos. Hay mucha incertidumbre. A veces no sabemos quién nos está diciendo la verdad. Pero yo sí sé quién me está diciendo la verdad. Amén. Porque en la palabra tuya, Señor, encontramos todo lo que está escrito aquí, Señor, es verdad. Y estos hombres que te han servido, que han hecho cosas maravillosas en tu nombre, lo han hecho porque te han creído a ti. Han creído que tú puedes, que tú tienes todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo la obra a la cual tú nos has llamado. Amén.
En este tiempo, Señor, difícil, yo te pido que tú traigas un espíritu de fortaleza, un espíritu, Señor, de sabiduría, inteligencia, Señor. Que nosotros como siervos líderes sepamos hablar, sepamos atender, tengamos inteligencia, que tengamos creatividad, que podamos alcanzar especialmente a los que no te conocen, Señor. Sí, Señor. Porque el privilegio que nosotros tenemos es que no importa lo que nos pase a nosotros sabemos a dónde vamos. Amén. Pero hay muchas personas a nuestro alrededor, Señor, que no te conocen. Y eso es una de las responsabilidades más grandes que tenemos como siervos líderes, que tenemos que guiar, modelar, así como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Realmente nosotros debemos de decir lo mismo, que la gente no es que seamos perfectos o mejor que nadie, pero que vean en nosotros el deseo de servirte con todo el corazón. Así pues, Señor, nos vamos a encomendar a ti en esta semana. Sí, Te Padre. pedimos que tú nos prepares, que nos vaya preparando en este tiempo. Vamos a estar leyendo este libro de Nehemías, que nosotros podamos descubrir principios, que podamos descubrir enseñanzas que nos van a ayudar por el resto de la vida. Amén. Sí, Señor. Bendice cada iglesia, bendice cada pastor, bendice cada siervo líder de la Iglesia Bautista Resurrección. Sí, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú los bendigas, Sí, y los Señor. guardes y los protejas. Así Sí, sea, Señor. Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Bueno, fue una lección un poco corta porque yo estoy preparando más acerca de Nehemías. Esta semana lean el libro. Dios les bendiga.